Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Lozano Sánchez y junto con mis compañeros José Alejandro Barbosa Jacome, José Nayib Cardona Castañeda, Mario Ramírez Barragán y mi persona, Pablo Andrés Lozano Sánchez, vamos a presentarle la socialización del reto 4, el componente práctico de blockchain. Bien, nosotros vamos a estar repartidos en 4 tipos de desafíos, los cuales van a ser la interoperabilidad entre diferentes blockchains, interoperabilidad entre blockchain y los sistemas de información convencionales, la seguridad en los sistemas de blockchain y el consumo de recursos computacionales tipo y tamaño de los datos que se almacenan en la blockchain. Bien, en la última década se ha visto que la blockchain ha sido considerada como una opción prometedora para la mejora en la integridad y la trazabilidad de la información clínica. El problema con esto es que muchos hospitales han tenido problemas en implementar este tipo de procesos, como la referencia y la contraferencia de pacientes y debido a muchos problemas técnicos que pueden llegar a proceder. Por medio de esta situación, esta presentación plantea demostrar los diferentes tipos de problemas o desafíos que tiene la blockchain al ser implementada dentro de este tipo de entornos y las diferentes soluciones que se pueden encontrar. Muy bien, los objetivos para esta investigación son los siguientes. Analizar de manera crítica, analizar de manera crítica los principales desafíos que limitan la adopción de soluciones blockchain en el proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes en instituciones de salud, proporcionando alternativas de solución técnicamente viables y alineadas con los principios de la ciberseguridad y el marco regulatorio. Para los objetivos específicos tenemos los siguientes: examinar los riesgos y retos de seguridad en sistemas blockchain, incluyendo la gestión de identidades y claves, la protección de smart contracts, la superficie de ataque de la infraestructura distribuida y sus implicaciones para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clínica. Evaluar el impacto del consumo de recursos computacionales, así como el tipo y tamaño de los datos que se pretende almacenar en la cadena de bloques, analizando sus efectos sobre la escalabilidad, el rendimiento y la sostenibilidad operativa de la solución propuesta. Proponer estrategias de arquitectura, gobernanza y gestión del cambio organizacional que contribuyan a mitigar los desafíos identificados, facilitando el despliegue progresivo y seguro de una red blockchain permisionada en el contexto del proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes. Vamos con la interporabilidad entre diferentes blockchain. La interporabilidad blockchain permite que distintas cadenas de bloques se comuniquen, compartan datos y transfieran activos de forma segura entre sí. Los principales desafíos son los siguientes: compatibilidad técnica, que son las diferencias, en mecanismos de consenso y lenguajes de contratos inteligentes. La seguridad, los puentes cross-chain pueden ser vulnerables si son comprometidos. Los costos y la escalabilidad, verificar eventos en otras cadenas suele ser costoso. Las soluciones estudiadas fueron las siguientes: el MAD Protocol, uso de Reality Chains y Light Clients. El Horizon optimiza la verificación para reducir costos y los smart contracts como puentes facilitan interoperabilidad sin necesidad de confianza directa. Seguimos con el siguiente desafío. Muchas gracias, compañero. Sí, vamos a hablar sobre la interoperabilidad entre blockchain y los sistemas de información convencionales. ¿Cuál sería el desafío entonces de interoperabilidad? Sabemos que los hospitales ya tienen múltiples sistemas, por ejemplo, hojas de vida electrónica, facturación, laboratorio, imágenes. Tienen muchos formatos, manejan proveedores distintos. La blockchain no reemplazaría estos sistemas, sino que actúa como una capa que brinda confianza, permite trazabilidad e integridad de los datos. El reto aquí es lograr que blockchain y los demás aplicativos hablen el mismo idioma que los otros sistemas. Si no se resuelve esta interoperabilidad, el blockchain queda aislado y no puede entrar en producción. En resumen, no basta con tener un blockchain técnicamente sólido si no se integra con las historias clínicas, la facturación, los sistemas de laboratorio que ya usan los hospitales.
Aquí la interoperabilidad es el punto que define si el proyecto es realmente útil o si quedará como un experimento aislado. Siguiente, por favor. Entonces, ya los hablamos hace un momento de cuál sería cuál sería el reto aquí. Entonces, como vemos en la imagen, hay diferentes aspectos como las realidades de los datos, porque los datos están divididos, ¿sí? En muchas ocasiones no se almacenan en bases de datos, sino que se almacenan en otro tipo de repositorios. También hay un gran impacto en la parte clínica, porque afecta la continuidad del cuidado. También se produce un impacto administrativo, que puede haber reprocesos, puede haber verse inmerso en procesos de investigación. También hay un impacto en la ciberseguridad, ya que se abren nuevas superficies, nuevas formas de ataque. Siguiente, por favor. ¿Cómo entonces abordar este reto? Se plantea una arquitectura híbrida e interoperable. A través de blockchain permisionada, como vimos en el reto 3, se puede utilizar Hyperledger Fabric, que permitiría gestionar ID de remisión, verificar estados, hashes y evidencias de integridad. Las historias de clínicas, las autorizaciones y los laboratorios mantienen los datos clínicos detallados. Se integrarían a través de una API Gateway y mediante servicios de integración. También se plantea usar estándares HL7 o FHIR, ya que los datos clínicos se intercambiarían en formato FHIR7. También los smart contracts operan sobre identificadores y referencias, reduciendo mapeos punto a punto. También se plantea una sincronización on-chain y off-chain. El on-chain para metadatos, los estados, los hashes de documentos, y el off-chain para el manejo de contenido clínico completo en repositorios externos. Esto permitiría pues tener unas reglas claras de versionado, monitoreo y alertas de desincronizaciones. También tendríamos en cuenta aquí la gobernanza y la gestión del cambio, definiendo roles y responsabilidades entre TI, entre el comité de historias clínicas, el comité de calidad, intercambio de información entre EPS e IPS. La respuesta aquí no sería poner todo en el blockchain, sino diseñar una arquitectura híbrida donde la cadena de bloques actúa como capa de confianza e integridad y los demás sistemas o los sistemas actuales pueden seguir manejando los datos clínicos. Para lograr esto, entonces, se necesitarían APIs gobernadas, estándares como HL7, FHIR, estrategias de sincronización como on y off-chain y un modelo de gobernanza que articule a todas las áreas y actores del sistema. Siguiente compañero, por favor. Bien, entonces, la seguridad. La blockchain es una herramienta bastante actual, la cual representa muchos nuevos paradigmas en el ámbito de la seguridad informática. El problema es que el equilibrio entre el rendimiento y la seguridad ha sido uno de sus mayores grandes desafíos. En sus inicios, la blockchain tenía las preocupaciones de la integridad del libro mayor. Actualmente, la criptografía es uno de sus mayores aliados, ya que garantiza la disponibilidad y la seguridad de las cadenas de bloque. Además de que puede valorar las cadenas de bloque al ser necesario analizarlas desde la perspectiva de la criptografía. Siguiente, por favor. El problema de esto es que aún existen varios tipos de ataques o vulnerabilidades que afectan a la blockchain de día a día. Por ejemplo, ha habido varios casos como por ejemplo el de NewDex, una exchange descentralizada basada en blockchain, el cual por medio de hackers utilizaron una vulnerabilidad, lo cual logra intercambiar varios tokens maliciosos o falsos. Esto hizo unos daños de $58,000, por ejemplo. O Saif, una empresa de intercambio de criptomonedas japonesa, el cual también realizaron un ataque en el que se perdieron más de 5.900 bitcoins. Por último está Binance, el cual los hackers explotaron una vulnerabilidad, el cual lograron conseguir unos $41 millones en bitcoins.
Estas vulnerabilidades se pueden ver, por ejemplo, en descentralización insegura, por medio de la cual se pueden comprometer los sistemas blockchain. Si se utilizan controles a los datos de las transacciones. También está el cross-site scripting, un clásico en la seguridad informática, el cual es que los exploradores de blockchain sometidos a un ataque de estos pueden enviar las carteras de los usuarios a lugares no previstos, lo cual podría permitir el ingreso a la clave de los usuarios y obtener sus ingresos en la blockchain. Además de que existe la posibilidad de que logre vulnerar los datos de los ingenieros, de los mineros que utilizan la red, lo cual puede terminar en la vulneración de los datos personales y la persona en sí. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que conlleva todo este problema? Debido a la gran... debido a la situación fundamental que tienen este tipo de programas que está tratando el caso de uso, los datos críticos de los pacientes tienen que ser la mayor prioridad. Un mal uso de estos datos puede causar daños irreversibles al hospital y a los pacientes que se encuentran dentro del mismo. Entonces, ¿qué soluciones pueden existir existen para que se pueda dar una solución a este problema? Pues se puede utilizar el marco normativo, el cual puede garantizar el cumplimiento de normas de protección de los datos. Se tiene que tener en cuenta el control del acceso, que se tiene que crear políticas y procedimientos de control para restringir el acceso a las redes de blockchain. Y se tiene que tener un mejor cifrado de datos. Actualmente la criptografía postcuántica está generando grandes problemas que puede vulnerar los sistemas de la blockchain y dejar al descubierto a muchos de sus usuarios. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, a mí como tal me tocó el trato del problema del consumo de recursos computacionales y el tipo de datos y el tamaño de los mismos que serán en la blockchain. Entonces, este problema central se puede dividir en tres subproblemas. Si quieres, darle a la siguiente diapositiva para verlo más de cerca. Listo. Entonces, el problema del data bloat, o básicamente que los datos se hinchan. La blockchain en su inicio, allá por el 2009, cuando se implementó la primera red para Bitcoin, se pensó para datos transaccionales. Son datos pequeños que se podrían escribir en un renglón, mientras que los datos de los hospitales son voluminosos, son complejos. Por ejemplo, un electrocardiograma o una imagen de alta resolución de un escaneo, yo qué sé, del cuerpo, puede tener gigas de datos. Esto no es óptimo para las redes blockchain que están diseñadas originalmente para contener solo una línea de texto. Entonces, es por eso que se convierte en un problema almacenar datos y se convierte incluso en costoso, porque ese almacenamiento hay que mantenerlo. Listo. El segundo problema es el consumo de recursos. Para nadie es un misterio que las redes blockchain más tradicionales usan prueba de trabajo, PWO. Y esto es increíblemente costoso en términos energéticos, porque lo que se busca es una competencia por resolver un problema matemático difícil que realmente no es ajustado al caso de los hospitales. Es un desajuste porque la prueba de trabajo es algo para que adversarios anónimos puedan competir de manera justa. En este caso no son adversarios anónimos. Todos los actores de una cadena de blockchain en el sector salud serían actores conocidos o por lo menos los que tienen acceso a generar bloques. Entonces la prueba de trabajo no es una buena aproximación por su consumo de recursos energéticos. Y finalmente tenemos el problema de los cuellos de botella. Ya incluso con Bitcoin y todas estas criptomonedas, hay dudas de que puedan reemplazar al sistema económico tradicional debido a que pueden procesar relativamente pocas transacciones por minuto. Si nos podemos a comparar con la cantidad de transacciones que procesa, por ejemplo, Visa, Bitcoin se nos queda muy pequeño. Entonces, hay que tener en cuenta que ese mismo problema de que se pueda ser muy lento también aplica para los datos de la salud, donde
tener un dato 5 minutos tarde puede costar vidas. Entonces, eso es el tercer problema que se identificó en este caso. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué propongo de solución para este problema en este caso? La primera, para el problema del data bloat, es manejar un modelo híbrido off-chain. Esto significa que de los recursos que vamos a tener en la red, realmente no los vamos a subir todos a la red blockchain. Primero hacemos un hash del recurso, ese recurso se cifra y se guarda en un lugar seguro, que seguramente sea especializado para eso, y lo que se guarda en la blockchain es la cadena del hash del recurso. Esto es increíblemente más económico, más eficiente. Aparte, nos da una gran capacidad de seccionar también dificultades como la seguridad de la información, así que considero que es una muy buena idea. Lo segundo es, no usemos una prueba de trabajo, usemos una red permisionada, como la que vimos en el reto 3 y pues también está ahorita en el reto 4, Hyperledger Fabric, donde todos los actores son conocidos, se tienen unas entidades certificadoras y esto es increíblemente más eficiente para este caso, donde todos los actores se conocen, o por lo menos los relevantes. Finalmente, no usar bajo ningún caso el consenso de prueba de trabajo, usar otros algoritmos como el PBFT o el RAF, cuyos aparte de ser más eficientes en términos de que es una red permisionada, pues también bajan la latencia de respuesta. Siguiente, por favor. Pues esto, con estos elementos de solución, pues tendremos una solución por lo menos al problema del consumo de recursos, donde se resuelve tanto a nivel topológico como el bajo, la cadencia de los recursos, la latencia, y cumple con requisitos clínicos como que sea eficiente para atender a las personas. Ese es mi aporte a este, y creo que yo ya era al final. Muchas gracias por su atención.